Capítulo 327. Año 298. Muy bien, revisemos nuestras opciones. ¿Deberíamos intentar expandirnos a estos nuevos mundos? Lumos puso el problema sobre la mesa metafísica. La exploración de Estella trajo consigo dos nuevos mundos adicionales, distantes de la serie de mundos existentes que parecían estar bajo un fuerte ataque demoníaco, pero que aún sobrevivían en gran medida, y además, también estaban los dos mundos vinculados a Darkguard II y Darkguard III. Luego, Olivia, la suma sacerdotisa de agua, compartió dos nuevos mundos periféricos más. Los mundos periféricos 16 y 17. En total, teníamos unos 6 mundos más para explorar. Podemos sentarnos y esperar a que llegue el momento. Tal como están las cosas, nuestras fuerzas y los dueños de los dominios están al límite. La mano de obra en todos nuestros mundos es escasa, por lo que los equipos ahora dependen en gran medida de los recursos locales. El entrenamiento de los nuevos agentes va bien, pero llevará tiempo. Podemos esperar otros 3 a 5 años, entonces deberíamos tener más gente para desplegar. La Orden, en ese momento, era una organización grande y en expansión con más de 5 millones de miembros e incluía a muchos más bajo los auspicios de los diversos templos. Pero, los aparentemente grandes 5 millones estaban entonces repartidos por múltiples mundos y continentes. Aproximadamente la mitad de estos 5 millones eran no combatientes. Artesanos, magos, investigadores, constructores, profesores de academia y entrenadores de combate, sacerdotes y trabajadores sociales que ayudaron a garantizar que la orden fuera percibida positivamente por la mayoría de la población, e incluso por los banqueros. Solo en el continente central había alrededor de 1,5 millones de estos no combatientes. Incluso el propio Banco Valtrian tenía unos 200.000 empleados repartidos en miles de ciudades. La mayoría de ellos eran individuos de nivel medio. Los que estaban entre el nivel 50 y el 100 formaban la masa de la burocracia de la orden y se encargaban de todas las tareas rutinarias. Organizar envíos, recopilar datos. Muchos de ellos trabajaban juntos y mis mentes artificiales los aumentaban. En estos nuevos mundos, el alcance de mis mentes artificiales era limitado. Mis árboles de nodos obstaculizaban el nivel de acceso y los árboles de datos que podían recopilar, y la conexión entre las mentes artificiales y estos mundos lejanos era débil. Para la mayor parte de mis fuerzas, a diferencia de los propietarios de dominios que compartían un panteón y, por lo tanto, obtenían acceso directo a mis mentes artificiales, el resto de ellos formaban los vínculos con sus asistentes mentales a través de familiares, y esa conexión simplemente no podía transportar tantos datos y era mucho menos receptiva. Era el equivalente en la Tierra a que los titulares de mi dominio tuvieran una conexión gigabit a un centro de datos cercano y el resto de mis operativos de pedidos se conectaran a través de conexiones de calidad mucho inferior. Los agentes de la Orden tuvieron que conformarse con lo poco que tenían y, a medida que las condiciones mejoraran, se encontrarían apoyados con más recursos. Como alternativa, si la necesidad era alta, podía implementar un clon. Era como implementar un centro de datos potente en una región que no tenía servicio. Un compromiso enorme, pero lamentablemente limitado. Mis espacios para clones eran limitados. Los dos mundos periféricos ahorran 3 años de tiempo de espera, sugirió Joan. No vale la pena el esfuerzo. Podemos esperar fácilmente 3 años. Lo que importa es si vale la pena el esfuerzo en estos mundos. Entonces, vamos a explorarlos y dejarlo así. Entonces, Darkguard II y Darkguard III. He realizado un estudio sencillo de los dos nuevos mundos, por eso lo mencioné. Sospecho que puede haber más propietarios de dominios en ellos o, al menos, algo más poderoso, por eso sobrevivieron hasta ahora. Parece que ya lo tienen todo resuelto. Deberíamos dejarlo como está. Si hay algo, al menos podemos dar una mano y seguir adelante. Estella decidió agregar el título Farworld a algunos de estos mundos lejanos para diferenciarlos de los mundos periféricos. Los dos nuevos mundos, Farworld Celestar y Farworld Kayeka. Eso suena bien, dijo Edna. Entra, limpia a los demonios sin tomar posición. Ollía no estuvo de acuerdo. Nos encontraremos con gente que necesite ayuda. Gente que necesite estructura, orden y propósito en medio del caos. Incluso en el mejor de los casos, tendremos que mantener cierta presencia, por minúscula que sea. Una vez que el Twinspace se aclare, ¿debería enviar algunos sacerdotes para? Creo que los fanáticos de Twinspace deberían quedarse donde están, replicó Joan.
Joan no era un fanático de los fanáticos, una postura con la que algunas personas de la orden estaban de acuerdo. No todos querían estar asociados con los fanáticos. Los fanáticos pueden ser educados y cambiados, Joan. La voz de Ollea sonaba un poco molesta. No es correcto confinarlos al espacio gemelo cuando su fervor puede ser tan útil en otras partes. Hay fanáticos que pueden hacer grandes cosas. La pasión y la fe firme solo son un problema cuando están mal encaminadas. Lumov estuvo de acuerdo. No podemos evitar la integración para siempre, especialmente si necesitan trabajar con el resto de la orden en los otros mundos. Es mejor empezar de a poco. Confío en la capacidad de la matriarca Ollea para elegir a las personas adecuadas para el trabajo. Joan cedió con el apoyo de Lumov. Muy bien. Dentro de la orden, los mundos clon eran técnicamente los mundos primarios, ya que moverse entre ellos era muy sencillo y mi presencia garantizaba que pudieran operar con la mayor parte de la maquinaria de la orden a su alcance. Los mundos nodo eran entonces los mundos de rango secundario, donde se necesitaba un poco más de esfuerzo para desplegar la maquinaria de la orden, y tenían que compensar la falta de las habilidades de mi árbol clon. Luego estaban los verdaderos mundos lejanos, mundos conectados únicamente por portales y portales únicamente. Alka habló entonces en nombre de Darkguard. Los enanos quieren partir hacia Darkguard II y Darkguard III. Los Delvegardianos, de alguna manera, ven a estos otros mundos de origen enano como una especie de espíritu afín y les gustaría ayudarlos. Desplegar a los enanos de Delvegard para expandirse a estos mundos los ayudaría a aceptar su historia. Los enanos estaban fascinados de que hubiera personas que compartieran su sangre a través de las estrellas. Administrativamente, los dueños de los dominios podían brindar información sobre sus súbditos a través de mi conexión mental. Incluso si fuera necesario luchar contra reyes demonios, podía confiar en mis habilidades panteónicas y familiares para hacerlos retroceder al instante. Si el dios sellado es un dios enano, esta ruta de exploración podría llevarnos a descubrir qué sucedió. No todos los mundos demoníacos erradican por completo a su población nativa. Aún deberíamos poder encontrar ruinas antiguas que quedaron atrás para entender qué sucedió. Alka abogó por la expansión a Darkguard II y III. Me gustaría liderar esta exploración. Los propietarios de los dominios conversaron brevemente entre ellos, pero yo estaba de acuerdo. Entender cómo se formó la prisión del demonio podría ayudarnos a descubrir cómo desentrañarla correctamente. Fue una apuesta arriesgada, pero el hecho de que este mundo estuviera al otro lado de la zona demoníaca del espacio también fue un gran punto a favor. Esto podría llevarnos mucho más cerca de los otros dioses. Al final, todos los propietarios de los dominios aceptaron, aunque con cierta renuencia, hacer un barrido de estos nuevos mundos. Año 299. La Casa del Árbol permaneció en gran medida en paz. Persistieron pequeñas guerras y conflictos en todo el mundo, pero esta reciente era de paz había impulsado significativamente el comercio y la riqueza general del mundo. Lamentablemente, la mayor parte de esa riqueza permaneció concentrada en el continente central. La orden intentó compartir parte de esa prosperidad con el resto del continente, pero parecía que la población local tomó su religión como una especie de escudo. Un gran grupo parecía decidido a vivir en sus propios enclaves y áreas y, con la ayuda de algún lord ávido de poder, estableció sus propias áreas en el continente sur. Aprovecharon la ausencia del emperador Eramuel para separarse del Sacro Imperio y llegaron al extremo de afirmar que las acciones del emperador Eramuel eran heréticas y contrarias a las enseñanzas de Agua. Que el emperador Eramuel era un dios herético. Naturalmente, la Iglesia Agua denunció estas afirmaciones, que el emperador Eramuel se comunicó con el propio Agua en los mundos de Agua y que, por lo tanto, no es un hereje. Pero, como el emperador estaba concentrado en Shazan y el resto del Sacro Imperio estaba débil y fracturado, no estaban en condiciones de librar una nueva guerra contra estas facciones separatistas. Esto provocó un cisma en la Iglesia Agua. Los seguidores de Agua, monárquicos, y los seguidores de Agua, antimonárquicos. Treome también era el hogar de otros dos propietarios de dominios. Arya, Aispen y Lillis parecían bastante contentos donde estaban, aunque noté que estaban cavando más profundamente en el suelo. Naturalmente, se prepararon para una represalia que ni siquiera yo podría manejar. Lillis era muy vieja y creía que incluso los dragones de antaño, con su inmenso poder, podían caer. Eso significaba que incluso mi fuerza actual podía caer.
Arya, por otro lado, estaba feliz de usar mi avatar para explorar algunos de los nuevos mundos y vivir en nuestras grandes ciudades. Tree Worlds lo estaba haciendo bien. Estábamos reclutando talentos de las tres facciones de los tres mundos. Los escorpionoides y los centauros eran guerreros capaces en diferentes aspectos y, aunque todavía teníamos algunas sospechas sobre su lealtad, al final los consideramos un elemento positivo para toda la orden. La sociedad de los centauros no nos abrazó por completo, pero había algunos clanes de centauros que habían formado alianzas con la orden y enviaban regularmente a sus guerreros a participar en el entrenamiento. Zaampu siguió siendo un aliado y hablábamos con regularidad. A veces le contaba las cosas que habíamos conocido en los otros mundos y parecía que a Zaampu le encantaría conocer a los Osroids algún día. Tanto Zaampu como los Osroids dependían de algo similar a la magia de la muerte, aunque, según mi intuición, los Osroids eran más fuertes que Zaampu por un margen considerable, especialmente sin la pirámide mágica de Zaampu. El rey de cristal, que seguía prisionero de mi árbol mágico, había dejado de luchar. En cambio, se retiró y se volvió solitario. La producción militar e industrial de Tres Mundos aumentó poco a poco cada año, ya que tenían una gran población previamente sin explotar, y durante las últimas 3 o 4 décadas habíamos transformado de manera constante partes de las tierras humanas y partes del extremo norte de mi árbol clon en un área fuertemente industrializada. Estas áreas producían principalmente equipos, raciones y herramientas de nivel básico a medio de alta calidad, y también equipos mágicos de nivel medio a avanzado para su uso en todas las operaciones de la Orden. Las tierras humanas y Maelga en particular se convirtieron en el hogar de las academias mágicas de la Orden. La Orden rápidamente tomó el control de algunas de las academias más importantes y utilizó estas instituciones de entrenamiento de magos para satisfacer la necesidad constante de la Orden de reclutar magos. La magia relacionada con los cristales, un recurso que se encuentra comúnmente en Maelga y algunas de las áreas circundantes, ya era un área en la que los magos humanos de Maelga sobresalían. Las largas historias existentes de las academias de magos de Maelga en realidad les dieron una herencia más antigua que la mayoría de las escuelas de magia de Treeome. En la actualidad, las escuelas mágicas de la Orden estaban establecidas principalmente en 4 mundos. El continente central de Treeome era la ubicación de unos cientos de escuelas mágicas, Maelga de Treeworld y algunas ciudades cercanas también albergaban alrededor de 20 escuelas mágicas, Branchout de Mountain World era donde teníamos una escuela mágica bastante grande, y Magisar, donde las torres de los héroes ahora también albergaban alrededor de 15 escuelas mágicas. Teníamos instituciones más pequeñas en Tropics World y algunos de los mundos periféricos más nuevos, pero estos mundos aún no estaban en posición de aumentar la fuerza de la Orden. Tal vez algún día podamos agregar las diversas instituciones artesanales de Dilbegard a nuestro grupo también, pero por ahora, nos contentamos con simplemente vaciarles el cerebro ofreciéndoles un trato mucho mejor a espaldas del gobernante oficial. Branchold era la ciudad más grande y próspera de Mountain World, y durante las últimas décadas, la Orden utilizó nuestra posición neutral y nuestro extenso poder para controlar indirectamente a las distintas naciones. Mediante una combinación de espionaje, comercio y corrupción, habíamos logrado que políticos y líderes favorables a nuestra causa ocuparan puestos de poder. Después de los primeros agentes de nivel 100 de la Orden de Mountain World hace unas décadas, desde entonces hemos visto a muchos otros individuos alcanzar el nivel 100. Según nuestras estadísticas actuales, se necesitaban entre 50 y 60 años para que alguien pasara del nivel 1 al nivel 100 con el sistema de entrenamiento actual de la Orden, por lo que pasarían algunos años más hasta que comenzaríamos a ver al primer nativo de los 3 mundos de nivel 100. Sería incluso más tarde para aquellos de los lejanos mundos periféricos. Mundos lejanos, Celestar. Edna, Stella y Ron salieron del portal y llegaron a una tierra inundada por fuertes tormentas. Los cielos se llenaron de relámpagos de diferentes colores y la lluvia caía sin parar. Entonces, ¿qué fue lo que descubriste que nos trajo aquí? Preguntó Edna. No lo sé muy bien. Mi explorador llegó y detecté vagamente la presencia de algo parecido a un titular de dominio, pero sin estar aquí nosotros mismos, no quería arriesgarme. También hay demasiado de todo lo demás para que pueda estar muy seguro. Edna miró a su alrededor y luego volvió a mirar a Ron. ¿Ves algo? No respondió Ron y volvió a mirar. Las nubes de tormenta eran espesas y parecían elevarse mucho más alto que la mayoría. Y también eran en parte mágicas.
La tierra estaba embarrada y la vegetación parecía estar a punto de ceder debido a los fuertes vientos y también al peso del agua de lluvia. Las nubes estaban llenas de magia intensa, como si las líneas ley del mundo se encontraran en los cielos. Entonces, un destello de luz. Un rayo cayó de una de esas nubes de tormenta. El escudo mágico de Edna zumbó con estática residual mientras el rayo se desvanecía. Bueno, la muerte por impacto de un rayo no estaba en mi lista de cosas a tener en cuenta. No es tan extraño como es mundo de tormentas, pero mis sentidos están un poco trastornados, dijo Estella. Edna se dio cuenta de que sus propios sentidos mágicos estaban llenos de otras cosas. Explosiones aleatorias de magia. La tierra retumbaba y temblaba cada 10 o 20 minutos, como si hubiera un temblor en alguna parte lejana del mundo. La tierra parece temblar todo el tiempo. Pensé que habías inspeccionado el lugar. A grandes rasgos, pero creo que hay muchos lugares en los que podría ser útil contar con una fuerza de exploración adecuada, con algo de poder para respaldarme. Oh, Edna sonrió. Pues bien, princesa, este caballero la escoltará y la mantendrá a salvo donde quiera que vaya. Ron puso los ojos en blanco. Señoritas. Sí, sí, dijo Edna. Entonces. Un poco más. Estella los condujo hasta una montaña gigantesca. Tenía un suelo extraño, no por el suelo en sí, sino por las tremendas energías mágicas que fluían de él. El suelo se energizaba y su superficie formaba constantemente golems mágicos. Estos golems caminaban un poco y luego un rayo perdido caía de las constantes tormentas eléctricas que había arriba y convertía al golem en tierra normal una vez más. La montaña también tenía una cueva gigantesca que tenía paredes de cristal dorado. Creó un camino que brillaba hacia adentro. Bueno, eso es una entrada. Edna parpadeó. Lo sé. Me quedé mirándolo y pensé, no. No puedo entrar sola. Una sabia elección, bromeó Edna. Veamos. Ron se quedó mirando fijamente. No puedo ver nada ahí. El trío entró en la cueva de cristales dorados. Sorprendentemente, no había defensores. Caminaron hasta que llegaron a una única puerta dorada que se abrió cuando la empujaron. Sintieron una ráfaga de viento divino cuando la puerta se abrió, y dentro, había una cámara dorada, llena de múltiples objetos, todos irradiando energía divina. La puerta se cerró detrás de ellos y sintieron la energía divina extendiéndose hacia afuera desde el objeto divino principal en el corazón de la cámara dorada. Una flor dorada. Levitó sobre un pedestal y emitió un brillo dorado que iluminó toda la cámara. Bueno, un tesoro con reliquias divinas, dijo Edna. Esperaba más defensores. De la flor dorada surgió un espíritu que adoptó la forma de un pequeño niño humano. Saludos, visitantes, a la tumba del dios muerto Zafar. La tumba de un dios muerto. Edna miró a su alrededor. No veo ningún cadáver. Estás allí, pero aquí es donde se desvaneció lo último de su voluntad divina. Oh, ¿cuándo murió Zafar? El espíritu se quedó mirando y habló con una divinidad prestada. No sé cuánto tiempo pasó en otro lugar. Pero aquí, 262.000 años. ¿Por qué murió? La pérdida de la fe, respondió el espíritu. Un complot perverso, sumado a la implacable marea de demonios. Los creyentes de Zafar fueron secuestrados, y lo que quedaba de los verdaderos creyentes de Zafar fue destruido. El amigo que se suponía que debía acudir en su rescate no lo hizo. ¿Cómo se puede conspirar contra un dios? Dijo Ron, divertido. El espíritu no respondió. Edna miró a su alrededor. Entonces, ¿este mundo es lo que queda de Zafar? Sí. Zafar se fusionó con el mundo con la esperanza de evitar la última de sus pérdidas, pero ya era demasiado tarde. La pérdida de sus otros mundos fue demasiada y, por lo tanto, incapaz de mantener su divinidad, aquí pasó lo que le quedaba de su divinidad maldiciendo al mundo a su tormenta eterna. Edna parpadeó. Entonces, ¿quién te creó? Soy el último de los grandes profetas y avatares de Zafar, y aquí recogí las últimas reliquias de mi patrón y lo convertí en su lugar de descanso final. Sentí la divinidad de mi patrón decayendo aquí, en esta misma habitación. Tras su muerte, me sacrifiqué para crear la tumba en su honor. Este mundo solía tener gente como tú. Sí, pero todos deberían estar muertos. La ira y la furia de mi Dios fueron demasiadas. Edna asintió. Ya veo. Vámonos. Espera. ¿Quién traicionó a tu Dios? Preguntó Ron, un poco curioso. Eras. ¿Lo hizo?
Si Eras fue encarcelado, ¿Eras era un traidor? ¿O la prisión no era realmente una prisión, sino una trampa? Un señuelo para que los otros dioses intentaran salvar a Eras, solo para ser engañados por el propio Eras, el verdadero cerebro de todo el plan demoníaco. ¿O fue Eras una víctima de sus propias maquinaciones, donde los demonios superaron a su creador? Guardia Oscura segundo. Un mundo demoníaco a menudo era similar a otros, y la sensación inmediata que uno tenía al cruzar la puerta de la grieta y aterrizar en Darkguard segundo no era la de un mundo demoníaco. Fuego y azufre, los cielos estaban llenos de una espesa niebla ennegrecida. No había visibilidad para quienes veían con ojos normales, y Alka tuvo que recurrir inmediatamente a la visión mágica para ver a través de la niebla. El suelo estaba desnudo y áspero y cubierto por una gruesa capa de ceniza negra. El aire en sí tenía sabor a ceniza, con un toque de metal. Aquí fuimos testigos de un nuevo tipo de demonio. Estos demonios eran pequeños, más pequeños que un humano, pero más fuertes, más corpulentos. Su piel era negra como si hubiera estado cubierta por décadas de hollín y smog. En resumen, parecían enanos, imaginados como si fueran mitad demonios. Las raíces de madera del Lumoof atravesaron a uno, y entonces nos dimos cuenta de que esos cuerpos no eran puramente demoníacos, sino que eran como caparazones, porque la verdaderamente a esos demonios más pequeños era un parásito dentro de ellos. No. No eran un nuevo tipo de demonio. Más bien, eran cuerpos creados para servir como recipientes de demonios. Quemarlos hasta el infierno, maldijo Alka mientras destrozaba a uno de estos demonios solo para ver qué había dentro. Un parásito retorciéndose en el interior, completamente integrado a la capa exterior como si fuera uno solo. Acabamos con varios de estos demonios y Lumoof intentó atacar específicamente al parásito demoníaco. Matar al parásito dejó a estos cuerpos como meros autómatas biológicos sin mente. Este es un mundo parásito que infestó un mundo de enanos. Luego descubrimos los estanques de cría donde los demonios clonaban los cuerpos de los enanos por miles. Grandes instalaciones de aspecto industrial llenas de cientos, si no miles, de sacos llenos de líquido, en cada uno de los cuales crecía un cuerpo hecho en parte de metal y en parte de carne, abastecido con recursos del terreno. Los cuerpos físicos de los enanos se convirtieron en plantillas para huéspedes parásitos. Estos enanos poseídos por demonios hablaban entre sí con normalidad, de alguna manera eran capaces de hablar. Había variaciones de estas cáscaras enanas demoníacas, pero en ese momento, simplemente nos repelían. Todos eran demonios. Los demonios fueron criados por separado en sus propios estanques de desove demoníaco, pero el parásito demoníaco y sus cuerpos fueron presentados más tarde entre sí. Había cientos de ellos a medida que seguíamos explorando el mundo. A donde quiera que íbamos, veíamos capas de hollín y un mundo desprovisto de toda apariencia de vida, todo para alimentar al ejército demoníaco. Usaban armas reales, creadas en cámaras metálicas, y no hacía falta mucho para darse cuenta de que se estaban preparando para una invasión de otro mundo. No me había imaginado un estado títere total, dijo Lumoof. Esto es algo fuera de lo común. Alka sacudió la cabeza mientras él también luchaba por contener su ira. Había pasado suficiente tiempo con los Delvegardianos como para compartir su respeto por la forma de vida de los enanos. Solo puedo imaginar el deseo de los Delvegardianos de arrasar este mundo hasta los cimientos. Lumoof asintió. Supongo que hay momentos en los que la frase de Aeon, lanzad una bomba nuclear desde la órbita, es apropiada. Darkguard II era bastante uniforme en toda su superficie. Los parásitos demoníacos convirtieron el mundo entero en una gigantesca fábrica de cuerpos y se prepararon para enviarla a declarar la guerra a otros mundos. Basta, dijo Alka, conteniendo su profunda ira. Había algo tan perverso en el hecho de que los parásitos se hicieran pasar por enanos que le hacía hervir la sangre, y el mundo resonaba con la ira legítima del dueño del dominio. Nos ocuparemos de esto. Más tarde. Mi avatar le dio un golpecito al enano en el hombro. Vamos a ver el otro mundo. Fin del capítulo 327.